Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Salvador Mejía, buenos días, ¿cómo estás? Resintiendo los efectos del aniversario de la covachita. Tazodoreando. Tazodoreando. Un saludo a José Galloso, a nuestros amigos de la covachita por su aniversario, también conocida como la Oficina Alterna. ¿Es correcto? Oye, Rogelio, lo prometido es deuda y vamos a cumplir nuestra palabra. En el programa pasado dijimos que íbamos a analizar el escándalo generado por el downgrade, por la baja en la calificación que efectuó Moody's Ratings en contra de México. Y esto es muy importante porque generó de inmediato, digo, ahorita vamos a explicar, ojalá le puedas explicar a nuestra fina audiencia qué carajos es una calificadora y por qué es importante estar bien con una calificadora. Pero la parte política, la parte social que a mí me interesa plantear es que en cuanto emiten este comunicado, el gobierno de México, la Secretaría de Hacienda salió de inmediato y a lo pendejo, porque son dos cosas, no son excluyentes, se aventaron un comunicado que fue la burla. Fue motivo de burla de la mitad más uno de las y los analistas económicos de México. Pues aventó un comunicado de República Bananera, ¿no? Bananera, haciéndole una competencia al Cirque du Soleil, tanta pinche maroma y no hacerla y no monetizarla, sí se me hace un pecado. O haciéndole la competencia a la propaganda de Corea del Norte. Exactamente. Porque en realidad tú lees el comunicado de Hacienda y dices, pues no hubo ningún problema, ¿no? Pues, Al contrario. ¿Qué pasó aquí? Me felicitaron, me fui dieron para una arriba. palmadita en la espalda. Me fui para arriba. Sí. Y eso no es otra cosa, sino, Rogelio, parte de la politics propaganda. Y que eso es un tema que se me hace bien delicado, pero se tiene que decir, el gobierno de México, bueno, no, corrijo, no el gobierno de México, el grupo en el poder, el poder generado por Andrés Manuel, se fundamentó en tres cosas, y uno de ellos es en generar tu propia narrativa. Y como decía Goebbels, una mentira repetida 100 veces se vuelve una verdad. Pero Andrés Manuel dijo más de una mentira y la repitió más de 100 veces. Y gracias no lo digo yo, lo dice el estudio de Spin. Ahí está, exacto. Pero bueno, antes de entrar ya a este debate, a este análisis, Rogelio, no sé si puedas decirle al auditorio, bien a bien que es una calificadora, pero sobre todo, ¿por qué es importante? ¿Y por qué no puede ocurrir lo que en el sexenio de Andrés Manuel hicieron? ¿Por qué no puede ocurrir eso? Las calificadoras son un ente neoliberal. Malévolo del capitalismo. Exactamente. ¿Por qué nos tiene que importar? Lo que nos tiene que importar, déjame, me regreso tantito. ¿Qué hace una calificadora? Sí, ¿no? exacto. Lo que hace una calificadora es, valga la redundancia, calificar el riesgo de impago por parte de una entidad, en este caso de un país, y con base en eso empiezan a clasificar qué tan buen pagador o qué tan mal pagador eres. Mutatis mutandis, o sea, una cosa más o menos parecida, haz de cuenta un buró de crédito para que nos quede medio claro. ¿Debe usted su quincena Exactamente. al tío Richie o al tío Coppel? Al tío Coppel. Y lo que hacen las calificadoras es, con base en eso, establecer distintos escalones e irte clasificando. Y están el super triple A, que son países que no tienen ningún riesgo de impago y que van... Tal vez Dinamarca. Exacto, ¿no? Y que van haciendo todo a la perfección. Y lo que van haciendo las calificadoras es avisarte y decirte, oye, por lo que yo veo de la situación económica, de la estructura jurídica, de los equilibrios políticos que hay en tu país, te puedo dar un aviso de que tu perspectiva va bien o tu perspectiva va variando a positiva o a negativa. Esa perspectiva quiere decir que si las cosas van bien, seguramente yo no te voy a mover del espacio donde estás, del escalón en donde estás, y que si son optimistas, la perspectiva es optimista, pues seguramente si vas haciendo las cosas bien, más adelante vas a subir, y por el contrario, si es negativa, pues muy probablemente vayas a bajar. Eso es lo que... ¿A quién le mandan ese aviso? Ese aviso se lo mandan a todos los inversionistas. No es al país. No. Es al
Pero Público eso en le general. complica las cosas al país, como lo habíamos dicho en el episodio pasado, al momento de ir a levantar inversión. Porque si tú me vas a prestar dinero a mí y yo estoy en el buró de crédito con un riesgo de impago máximo, pues tú me vas a decir, oye, ¿sabes qué onda? Sí te presto, pero te presto una tasa de interés más alta. Ajá. Y entonces a mí No me sale exacto. más caro el crédito. Exacto. Primero, no significa que no te voy a prestar. No, claro que no. Pero te va a costar más el dinero. Exactamente. Porque el dinero cuesta, amiguitos. Así es. Y por eso no es lo mismo sacar un crédito en Banco Azteca que sacar un crédito en Santander o en BBVA o demás. Porque los sectores a los que están dirigidos son distintos. Habrá unos que tengan mayor riesgo de no pagar y habrá otros que tengan menor riesgo. A menor riesgo de no pagar, pues tiene que ser más barato el crédito. Ese es el gran problema. Pero eso limita mucho en un país como México, donde de entrada lo que tú tienes de ingresos públicos no alcanza a cubrir el gasto público. Tienes un déficit de entrada. Y la manera de financiar ese déficit que ha encontrado el gobierno es a través de deuda. Entonces, si tú necesariamente como país vas a operar pero no se contratando supone deuda, que no teníamos deuda ya. no, eso es una... ¿No dijo Andrés Manuel? Pues eso lo llevan diciendo Me desde el siento 2019. Eso lo llevan diciendo desde el 2019 y hay algo que ha pasado de noche, creo que a la gran mayoría de la población. A partir del cambio democrático de 2000 y sobre todo en 2006, la izquierda, la oposición al PAN, la oposición al gobierno, pusieron las bases para que existiera una legislación que obligara a la Secretaría de Hacienda a reportar de manera trimestral el informe público sobre finanzas. Y entonces, trimestralmente podemos observar cómo se comporta ingreso, gasto, deuda. El deber y el haber. Exactamente. Y ahí están los reportes de los trimestrales del gobierno de Andrés Manuel reportando deuda y cuando tú la vas acumulando, pues por supuesto que tienes... Claro que he contratado deuda. Claro, claro. Pero entonces explícame, Rogelio, por qué al tiempo que eso ocurre, porque hay una narrativa desde la máxima tribuna, que es la mañana, o era la mañanera de Andrés Manuel, porque decían que no había. Ah, pues porque conviene, ¿no? Pero eso es mentir, ¿no? Ah, claro, pero eso no importa, ¿no? Tú lo acabas de decir. Y el que miente, una persona que miente... Tiene las orejas calientes. Pensé en otra variante del chiste, pero el que miente es un mentiroso. ¿O cómo? El que miente es un estadista, Salvador. ¡Perro! No, estás perdiendo la big picture. Pero entonces regresaríamos, haciendo una pequeña pausa, a este comentario que hice. El gobierno de Andrés Manuel primero, y lo más probable es que el de Claudia en consecuencia, fundamenten su administración en su presidencia en 2 que 3 factores. Uno de ellos es la manipulación de la verdad. Y el segundo, la repartición de dinero. ¿Por qué lo dices tan feo? Ay, dígalo más bonito. Mejor di narrativa, di percepción. Porque tú y yo lo hemos platicado mucho. O sea, ¿qué es más importante? ¿La percepción o la realidad? Yo, que soy ñoño fan de los números neoliberal from hell, prefiero la realidad y prefiero, no me albures, el dato duro. Asumo que sí. Pero hay muchísima gente que le gusta la percepción. Pero, a ver, pongamos un ejemplo. A ver, pongamos un ejemplo. Tú dices, soy ñoño. Ok, o sea, y en otras noticias, el agua moja, el cielo es azul y el fuego es caliente. Ok. ¿Qué pasó con este comunicado y qué pasó con Hacienda? Ok. Sacó un comunicado. Sí. Manipulando los números. ¿Los números se pueden manipular, Rogelio? Los números no se pueden manipular, pero tú puedes mentir usando los números a tu conveniencia. ¿Cómo? Esa es una de las grandes viejas verdades de la estadística, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sucede? Antes de que se entregue el paquete económico, de que se haga público el paquete económico, Moody's da un comunicado y dice, y ya ahorita tú nos darás más a detalle qué dice el comunicado, y el comunicado es simplemente decir, oye, tu perspectiva ya no es estable, compadre. Yo estoy viendo cosas, varias cosas, que me da a la impresión de que tu perspectiva se está yendo a negativa. Casi no la vayas a regar en el paquete económico, compadre, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que se presentaron los precriterios generales de política económica en abril de este año... Que no es otra cosa, sino...
que no es otra Un cosa. aviso. Una adelantadita de cómo va a estar el marco macroeconómico. Ya sabíamos que iba a haber un déficit muy grande, el más grande que ha habido en la historia moderna de México. No? Pues sí, pues estuvieron Carajo. soltando billete a diestra y siniestra, ¿no? ¿Puedes dar algunos ejemplos? Pues están... ¿Programas sociales? Exacto, sobre todo están todas las transferencias directas. ¿Tren Maya? Todos los programas, además del Tren La Maya. cancelación de Texcoco. Yo me refería sobre todo a los programas Sembrando Vida, ok. Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas universales, becas para adultos mayores. Y que no tienen manera de acreditar la dispersión. Sí, más bien montaron la dispersión en lo que ya tenían y entonces lo que generas es que personas que quizá no necesiten tanto el dinero, lo estén utilizando. El ejemplo es muy llevado y traído, pero es como si Carlos Slim pudiera tramitar, que no creo, o el tío Richie. Bueno, espérate, si fueran a eso, por ejemplo, beca, ¿no? lo de los chavos. Sí. Si tú vas a una escuela pública, tienes acceso a eso. Ajá, sobre todo a nivel medio superior, medio y medio superior. Oye, ahora a nivel imagínate superior un ya te chavo, lo limitan. imagínate un chaval, una morrita, que está en una prepa particular, pero a costa de un gran esfuerzo. Y tiene becas y consigue los papás acomode lugar y no tendría acceso a esa beca. Yo no estoy en contra de que se le dé dinero a los jóvenes. Lo que estoy en contra es del método y de si verdaderamente le está llegando a quienes más necesitan y si verdaderamente se está asignando o no a un criterio de mayor beneficio. Yo sí soy vieja escuela, ya estoy viejito, ya peino canas y a mí no me agrada, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, no me agrada que el dinero de las becas se pudiera cambiar, por ejemplo, por paquetaxo y cosaco azul. O sea, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y voy a hacer el símil. Por la misma razón que cuando las tarjetas de previsión social o los vales de despensa se daban en las empresas, se quejaban de que los pudiéramos cambiar por alcohol, por cigarros y por joyería en las grandes tiendas departamentales y decían, es que para eso no es la previsión social. ¿Te acuerdas de esa vieja discusión fiscalista, no? O sea, es la otra cara de la moneda. Es, oye, si todos estamos financiando el gasto público, pues yo esperaría que estos jóvenes lo utilizaran en pasajes, en despensa, pero esa es tu percepción en libros. del mundo. Y volvemos a lo mismo. ¿Y tú qué diablos sabes de percepción. A ver, audiencia, les debemos otro capítulo, que es mi percepción del aeropuerto Felipe Ángeles, del AIFA. Exacto. ¿Y por qué lo traes a colación, Salvador? Pues porque no lo conocía, acabo de viajar. Porque se enamoró el perro. Hay que decirlo, está bien interesante, pero al punto es hermoso. Pero el punto es este. Fuimos de día, dejamos el carro ahí, estuvimos 3 días de viaje, regresamos de noche, y el carro fue de noche, pero de día íbamos circulando en zonas de muy bajo nivel económico. A ver, métete ahorita a esas zonas y pregunta, o no preguntes, y plantéales que no pueden usar el dinero de ese programa social de los chavos y el que tú me mandes para lo que ellos quieren. A ver cómo te va, chaparrito. Ese otro México es el que nos hace falta ver. Pero, bueno. Ahora, déjame regresarme, ¿no? Por favor. Entonces, ya sabíamos que teníamos un déficit, ya habían dicho que ese déficit era del 5.9% y ya habían prometido que lo iban a bajar a 3%. Compadre, no lo vas a bajar a la mitad, ni de broma. Bueno, corrigió mi tocayo hacendario corrigió y dijo, bueno, ¿cómo ves si lo dejamos a 3.5? Ni tú ni yo. Y entonces todo el mundo dijo, tampoco llegas, le andas llegando por ahí del 4, del 4.5 y lo que tenemos ahora en el paquete es un 3.9, 4% en términos prácticos. Lo que importa de esto con recortes. Con recortes brutales. Gandallísimas. Brutales. Ahí están las notas en las primeras planas de los periódicos. Y se muestra una contracción de gasto durísima. Si a todos mis amigos de la APF, aguanten, soporten. Vienen tiempos no tan pinches. Esperemos. A mis amigos de los órganos constitucionales autónomos como el INAI y COFESE. Ay, sí, ya, ni que le... Híjole, mi Gio. Híjole, mano. Abrazos, no balazos. Abrazos, no quincenas. Viene una contracción muy dura. Sí. A pesar de que ya nos habían dicho
que la gente en APF estaba llevando casi el papel para las impresoras y no estoy hablando de otras cosas, o sea, sus insumos para trabajar los estaba llevando el personal porque no les estaban dando nada y les Papel habían quitado para baño. incluso. Les Sí, habían quitado yo leí varios tweets de... el seguro de separación individualizado, o sea, los tienen con el cinturón muy apretado y los vuelven a apretar. Todo esto sea porque hay que contener el déficit creado, como tú lo acabas de decir, con un ánimo totalmente electoral, que fue el estar populista, soltando dinero en obras, en y eso no puede, transferencias. y no puede en cambiar. tal. Y ese programa no puede cambiar. ¿No? O sea, me refiero por programa, los programas sociales. El regalar dinero y crear base social, eso no... No puede cambiar por dos razones. La razón política, Se que es les a la cae que el tú te refieres. chorro. Exacto. Y la razón jurídica, porque muchos de esos ya están constitucionalizados. Y al estar constitucionalizados y ser parte de los derechos económicos, sociales y culturales, es una obligación ya. es una obligación prestacional del Estado, frente a la cual no puedes argumentar una falta de recursos, porque ese es el derrotero que ha tomado los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano. Tienes que hacer todo lo posible por poderlos dar. Entonces, total, ¿no? Moody saca esto, dice, oye, no la vayas a regar. Ponle el alert, la regaron. Y sale... Tú a mí no me dices qué debo de hacer. Y sale Hacienda de inmediato a decir, Moody's reafirma la calificación crediticia de México. Ese es el encabezado. Oye, compadre, pues todos los que leímos el comunicado dijimos, es un aviso, es un jaloncito ahí de orejas de, ey, mijo, ojo con esto. No, Moody's reafirmó la calificación de la deuda soberana de México a largo plazo en moneda extranjera y pone la nota, que es todo el reporte, y ahorita te cedo la voz para que nos expliques qué dice el reporte, modificando la perspectiva de estable a negativa. Sí, pero la razón por la que modificó de estable a negativa es toda la carnita, no el de, ay, no nos hizo downgrade. Pues no, pero te está avisando. El programa pasado hicimos un microchiste de esto, y tú decías, no, es como si nos hubieran dado, nos hubiéramos metido en una pelea y salimos todos madreados. Ajá. Y Hacienda lo que dijo fue, pues para inflación miren la de los nudillos del de enfrente. O sea, esto es verdaderamente absurdo. Esto no es nuevo, nada más voy a hacer este paréntesis antes de dejarte hablar. Esto no es nuevo, ya lo habíamos dicho en muchos episodios, Salvador, la neoparla, ya habíamos hablado, ¿te acuerdas de cuando se cayó esta trave y dijeron un deslizamiento hacia la tierra? O sea, ya habíamos visto maromas para tratar de disfrazar lo que es muy claro. Dicen en mi pueblo que lo que es parejo no es chipotudo. Y oye, estás dándole muchas maromas para decir, ¿sabes qué? Sí, me cambiaron la perspectiva de estable a negativa y me la cambiaron por... Ahí viene lo interesante. Bueno, no digo que lo demás no sea interesante. Bueno, pero viene lo que a mí me interesa. Viene lo que yo voy a decir. Porque tengo la palabra. Mentiras. ¿O no? Ajá. Ve tú a saber. Pero ahí les va. Moody's, como ya dijimos, bueno, ya lo dijiste, es una entidad independiente. Correcto. O sea, a ellos no les paga el gobierno de México. Ellos hacen análisis para que los grandes capitales decidan si deben o no deben de invertir, los costos y bla, 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 bla. Y Moody's dice, el 14 de noviembre, esto está en inglés, voy a intentar traducir. El día de hoy Moody's cambió la visión del rating que se tiene sobre el gobierno de México, Pasamos de estable a negativo. Primer punto, ya lo habías tú mencionado. Ya estás, perfecto. Pero luego explican un poquito el porqué de esta toma de decisión. Estoy leyendo, intentando traducir el reporte público. Este cambio se fundamenta en un debilitamiento del policy making, es decir, de las nuevas reformas. Oye, te propongo esto. Vamos a hacer un Pimpinela
¿te acuerdas de este grupo Pimpinela donde una mujer cantaba y el otro le contaba? ¿Por qué? Ajá, No sé. Exacto. Vamos a hacer un Pimpinela porque eso que tú acabas de decir, yo quiero rebatirlo Con lo de con lo Hacienda. que dice el comunicado. Y Entonces, nos vamos pimpineleando, ¿no? Vamos a pimpilenear. Y en esa parte dice, o sea, para que ustedes, querida audiencia, puedan contrastar lo que dice el comunicado de Moody's y cómo lo interpreta Entonces, Hacienda. nos vamos desde el debilitamiento de las nuevas, por las nuevas reformas legales. Ahí, fíjate lo que dice Hacienda. La agencia destacó la resiliencia económica de México, sustentada en una economía diversificada y en un historial probado de políticas fiscales y monetarias prudentes. Pues yo no sé dónde lo dice, porque yo lo estoy leyendo y aparte de este debilitamiento en el policy making y las bases institucionales que generan un riesgo fiscal y económico. Pues yo no entendí. Exacto. ¿De dónde se sacaron la respuesta? Y como ya lo estabas diciendo, se vale cambiar la narrativa, pero tampoco ese nivel, yo creo, ¿no? Pues mira, en Hacienda dicen, es que ¿sabes qué? Moody's todavía no tenía el paquete económico. No lo tenían, pero ¿qué es lo que sí tenían? A ver, uno, los precriterios que tú señalas. Claro. A ver, ¿y quién los libera, Rogelio? Hacienda, no solamente eso, o sea, no solamente tenía los precriterios de este año, tenía los criterios generales de política económica el año pasado, donde se hace una prospectiva a 2024 y 2025. ¿Pero qué crees? 23. Pero no solo tiene que ver eso. No es el único elemento que toma Moody's. También toma en consideración, y tú lo mencionaste al inicio, es la parte del presupuesto, pero también es la parte política, legal, Claro, económica, fiscal. Son muchos factores para que yo decida si invierto o no invierto en un país. Hay otra partecita que dice, al mismo tiempo, este cambio constitucional va a erosionar algo que les encanta en inglés, los checks and balances, los controles para el sistema judicial, the checks and balances of the country's judiciary system, con un impacto potencialmente negativo en la fortaleza económica y fiscal de México. A ver. Tranquilo, viejo. ¿Qué es lo que dice que dijo? Que esto es un solo párrafo, me voy a regresar. Nuestra visión, fíjate, by our view, nosotros estamos viendo un debilitamiento en la parte de las políticas públicas, de la parte legislativa y las bases institucionales que va a generar un menoscabo, va a generar riesgos innecesarios para los resultados fiscales y económicos. Vemos un cambio constitucional que va a generar un riesgo en el check and balances, en el equilibrio de poderes del sistema judicial a nivel país, con un impacto potencialmente negativo a la fortaleza económica y fiscal. Digo, de ahí se va a empezar se mete a Pemex, pero eso no quiero entrar. Pamplinas, porque lo que dice Hacienda es, la modificación de la perspectiva se basa en preocupaciones sobre un posible debilitamiento institucional. ¿Cuál posible? Que podría incidir en el clima de negocios y por ende en los resultados económicos. El análisis y la perspectiva de Moody's podría haberse beneficiado de una evaluación más detallada y actualizada. Pues más actualizado. 14 de noviembre, precriterios. Es que no tenías el paquete económico. No tenías el paquetaxo. Exacto. Una reforma judicial que estamos ahorita averiguando cómo carajos la vamos a llevar a la práctica, la elección de los ternurines judiciales. Ay, los ternurines judiciales. Ya sé que ya hablamos de eso, pero los ternurines judiciales. Ay, el Instituto Mexicano de la Juventud. Queriendo ser cool. Ay, mis chavos. Pero, digo, ahí en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Ponen como ternurines unos conejitos y todo el mundo del Twitter jurídico son conejillos de indias. Yo vi algunos mapaches. Yo vi algunos gatitos también. Ay, vi un meme el otro día que decía,
el ternurín juez. Caray, me acaban de interponer un criterio internacional. ¿Cómo diablos le hizo? Eso es magia negra. Mano. Yo vi el del ternurín diciendo, Gómez Fierro es un idiota, Lainez me la pela. Ya estoy en sesión, avísenme. Aquí acuérdense, pura gente de mi señor Lainez. Puro Team Lainez. Bueno, de ahí me voy a ir a otro párrafo, mi estimado Rogelio, Ajá. que tiene que ver con la racionalización de la perspectiva negativa. Venga. ¿Sale? El gobierno ha aprobado reformas al marco institucional del país, incluido el apartado judicial, y que tiene, palabras de Moody's, tiene la capacidad para poder generar una alteración en este proceso del equilibrio de poderes. Me encanta que utilicen la palabra, la expresión that have the potential. O sea, esto es algo que puede ocurrir muy probablemente. Y esto va a afectar al ecosistema de los negocios en México. Hago una pausa. Es lo que tú decías hace rato, Rogelio. Sí. ¿Qué hace una calificadora? Pues te va a decir de a cómo están las cosas para que tú decidas si le entras o si no le entras. Y si le entras, con qué tasas de interés, con qué perspectiva de riesgo lo haces. Lo que Moody's aquí nos está diciendo es que esta alteración al marco institucional de México, sobre todo el apartado judicial, Sí. va a encarecer el doing business en México. ¿Por qué? Porque esto ya lo he dicho, y esto ya no lo dice Moody's, esto lo han dicho muchos analistas, lo han dicho muchos economistas, lo hemos dicho muchas personas que algo sabemos del tema. Hacer negocios en México va a resultar ser muy caro, a menos que seas una gran corporación, como las corporaciones chinas, que te dicen, a mí me vale gorro, yo lo único que quiero es hacer negocio. Y como a mí no me interesa tener que pelearme con el gobierno, es decir, no me interesa tener que recurrir al Poder Judicial, yo voy y ejecuto acuerdos, firmo acuerdos. Sí, ¿con quién me tengo que poner de acuerdo? Para el único color que me interesa es el verde. Dime con quién me pongo en línea y se acabó. Esto es a otro nivel. Pero aquí te viene la otra parte que me interesa mucho. Ajá. Traduzco. Mientras que nuestro assessment, traduzco aparte porque me gusta pochear. Mientras que nuestro assessment respecto de las calificaciones de las cualidades de las instituciones de México es actualmente, era bajo comparado con sus pares, le hace Estados Unidos, Canadá o quien tú me mandes. Cuando se trata de el Estado de Derecho y el control de la corrupción, nuestra evaluación inevitablemente se va a un deterioro. ¿Por qué? Por este policy making, por este nuevo marco jurídico, policy making framework, y la independencia del poder judicial. Esto puede limitar la habilidad del gobierno para poder atender, a los retos derivados del riesgo crediticio. Pues acá, de este lado de Pimpinela, lo que dice Hacienda para minimizar todo eso es el cambio en la perspectiva se ha atribuido a que la agencia supone rigideces en el gasto público y supone desafíos en la consolidación fiscal, así como a la posibilidad de un cambio institucional que podría influir en el clima de negocios. Es decir, mientras que Moody's lo da por hecho y dice, oye, lo que ustedes hicieron... Sí, en algunas partes, sobre todo en la parte de controles y contrapesos. Check and balances. ¿No? Lo da por sentado diciendo, pues esto que pasó con la rama judicial va a repercutir en el clima de negocios. Lo que hace el comunicado de Hacienda para tratar de minimizar el impacto es no solamente decir que supone y que son posibilidades en lugar de certezas, sino también decir, pero hemos tenido unas políticas macroeconómicas muy sólidas. Órale, cámara. Pero no estás, o sea, es como cuando tú y yo que estudiamos Derecho, nos decían, ¿cómo se redacta una demanda? Precisa, concisa y maciza.
¿cómo se contesta una demanda? Profusa, difusa y confusa. ¿No? Tenurines, tomen nota, please. Nada de lo que está diciendo Moody's está siendo abordado de tal manera que lo desvirtúe el comunicado de Hacienda. Y, dicho sea de paso, tampoco tendría por qué hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Pues porque no hay, no solamente porque es tu opinión, porque no hay un solo funcionario de Hacienda o de Economía en todo el mundo que vaya a aceptar un escenario de perspectiva negativa, porque se volvería una profecía autocumplida. Siempre tienen que salir lo más optimista del mundo. Decía un jefe que tenía, lo citas a comparecencia en el Congreso y se toman antes un tafil o un ribotril y traen una sonrisa tatuada y nada, están ahí aguantando. De los Yunes no vas a hablar mal. Ahora, cosa curiosa, porque eso sucedía en los sexenios anteriores. Ahora, cuando citan a comparecencia a funcionarios públicos, y es parte de lo que yo he dicho de la degradación del discurso público en el Congreso de los Estados Unidos mexicanos, tú ves, y recuerdo mucho a Rosa Isela en el Senado, diciéndole a Lili Telles, aquí tengo el oficio donde usted solicitó que tuviera escoltas. Y ahí sí no se quejaba, ¿verdad? O sea, ya no responden de manera institucional, responden de manera personal. ¿Quién hubiera dicho que Rosario Robles, siendo titular de Sedesol en 2018 en la glosa del informe, aguantó durante horas gritos, ataques personales, se metieron con su vida, le recordaron haber sido amante o novia o haber estado enamorada de cierto personaje y nunca perdió la vertical? Esa la perdió con Ahumada. Perdió la vertical, pero ganó la horizontal. No, ya. Padrino, la trae con toque. La dejaste votando, le tenía que dar ahí el toque. Pero bueno, ha cambiado. A lo que me refería es que ha cambiado, exactamente. Y ahora yo creo que no falta mucho. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es una persona que todavía está dentro de los cánones de decir, no va a meter en complicaciones. Le preguntan sobre la reforma fiscal. ¿Mande? ¿Está en modo avión? Está en modo, yo sé que no voy a estar aquí 6 años. Y si sabes que no vas a estar ahí 6 años, pues estás en modo transición, si se me permite la expresión. A ver, me preguntan de la reforma fiscal, solamente para terminar mi idea, y dice, es responsabilidad de la presidenta. Entonces, mesurado. Pero, a ver, este no era un tema de nuestra conversación, pero creo que también es importante. ¿Quién diablo? O sea, yo siento que el secretario de Hacienda está en modo avión y está contando los días para poder irse en atención al pacto generado con el expresidente López Obrador y con la presidenta Sheinbaum. Pero si él está en modo avión, ¿quién carajos contestó esto? Porque a mí me queda claro, Rogelio, que el secretario de Hacienda no pudo colocar al procurador fiscal, a la procuradora fiscal. No ha logrado colocar a un nuevo presidente de la CNBB. De seguros y fianzas, creo que ni existe para efectos prácticos. Servicio de Administración Tributaria. No, exacto. Unidad de Inteligencia Financiera. Ay, pero si repitió, Pablito, un clavito en la cuenta de un banquito. ¿Qué está haciendo? Yo siento, son ejemplos muy, muy aterrizados de por qué creo yo que el secretario solamente está buscando el momento para poder decir que ahí te ves que sería contra la aprobación del presupuesto, muy probablemente, o un año. Yo porque creo que está en periodo de transición. En primer lugar, porque en el paquete económico para 2024 que se presentó en 2023, desde ahí se planteó que 2025 iba a traer un déficit espectacular de casi 6%. Y entonces, en los precriterios de abril, dices, oye, pero lo vamos a bajar. Sí, papacito, quédate como mi secretario de Hacienda para que me ayudes a bajar este déficit. Por un lado. Y por otro lado, y eso me da pie a una pregunta que voy a hacerte. Por otro lado, no hay que perder de vista que este paquete económico es el típico paquete de la transición que se hace a la limón entre la administración saliente y la administración entrante. Ni tú ni yo. Exactamente. En realidad, el que se considera el verdadero primer paquete económico de un presidente es el del año siguiente a su toma de posesión. Ahí es donde viene la reforma fiscal.
O sea, esta parte que se ha ido calentando en la plaza, de qué vamos a hacer, y dimes y diretes de Monreal y demás, no va a estar en este paquete porque es el de la transición. Y no podemos todavía prever qué va a pasar, damas y caballeros. Por porque supuesto. Primer gran punto, que aprueben este paquete. Porque nos faltaba también mencionar otro de los tantos errores en el paquete. Lo de la UNAM, ¿no? Y no solo la UNAM, todas las universidades. Sí, el recorte generalizado. También tu universidad también le fue... La Autónoma Metropolitana. También les tocó caña. Pero está eso. Y falta la toma de posesión de Trump. Exacto. O sea, hay un booty de factores que van a generar la presión suficiente para que el próximo año ya sea el paquete de Claudia Sheinbaum ya con las broncas de Claudia. Seguridad pública, bueno, y un cúmulo. No solamente con las broncas de Claudia, sino también con el aparato administrativo que Claudia quiere, porque recordemos que en estos días en el Congreso se está discutiendo la simplificación orgánica por parte de los organismos constitucionales autónomos. Ya se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es decir, el siguiente paquete económico ya viene con la estructura política que Claudia quiere para su gobierno. Y ya viene con la visión de su Plan Nacional de Desarrollo y lo que necesitas para financiarlo. Pero esto que acabas de decir me da justo esa la pregunta donde yo te quería llevar. A ver, el paquete económico se presenta a la limón, bla, bla. ¿Tiene control Claudia Sheinbaum sobre lo que vaya a pasar en la Cámara de Diputados para la aprobación de este paquete? No. ¿Por qué no? Pues es la presidenta. Voy a utilizar tu mismo argumento, Rogelio. Este es el paquete económico limón, es un paquete económico de transición. El primer año tú tienes la historia nos muestra que como titular del Ejecutivo tú tienes que llegar a un punto de acuerdo con el presidente saliente y debes llegar a un punto de acuerdo, aceptar personas de la administración anterior, y todos vimos la negociación entre, por poner un ejemplo bien clavel, Omar García Harfuch. O sea, para empezar, que el presidente nunca lo quiso, el expresidente nunca lo quiso, y Claudia luchó con uñas y dientes para conservarlo, porque creo que entiende perfectamente que si no tiene una persona con capacidades probadas al frente de seguridad pública de carácter civil. Ahí está ya su supersecretaría, ya están por aprobarla también en el Congreso. Necesita alguien de su confianza para ese apartado. Y pues, tuvo que luchar, pero al mismo tiempo tiene que trabajar con personajes impuestos como Rosa Isela, como el jefe del SAT, Madre Santísima. El jefe del SAT se sabe, o sea, hay columna tras columna que señala que Martínez Dagnino es parte de la estructura de Andrés Manuel López Obrador a través de uno de sus hijos. El conservar a la otrora incorruptible Raquel Buenrostro. Raquel. La dama de hierro. La dama de hierro, ahora en ¿dónde quedó? En función pública, que ahora se va a llamar anticorrupción y buen gobierno. Que me pregunto dónde diablos va a quedar el senador Corral, quien ahora ya goza de las pervendas de traer un coche. Presidente de la Comisión de Justicia. Y trae carro de la Secretaría de Gobernación, con escoltas. Yo no sabía que tenían derecho a eso, pero bueno. Pues sí, porque la senadora Lili Telles lo pidió, lo acabamos de mencionar, pero bueno, le dijeron ahí estaba y tal. Tal vez el senador Corral también temía por su integridad. No tema, senador, solamente Judas temió, recuérdalo muy bien. Pero no temió... No lo voy a completar. ¿Qué? No, está ya. Bueno, no pero regresando a tu pregunta, ¿puede tener influencia Claudia? Digo, a ver, sí la tiene. La batalla, ¿quién la va a ganar? La va a ganar Andrés Manuel. ¿Y quieres un ejemplo? Rosario Ibarra de Piedra. Gracias. Eso. Gracias. Al día siguiente, a la mañana siguiente, presidenta, ¿qué opina? Pues son cosas del Senado, hijos de su yo respeto, selección mexicana. Madre, pero van a ver, se los va a cobrar, hijos del maíz tostado. Yo creo que en este momento la propuesta que surja, perdón, corrijo,
el proyecto que surja tras arreglar la metida de pata de las universidades. Yo no creo que sea una metida de pata. Sinceramente no lo creo. Son años de gente que está en Hacienda, y no me refiero a los que se fueron, sino a la gente que arrastra el lápiz, a la gente de base, de estructura, y son datos y datos contenidos en bases de datos que te llevarían a que ese tipo de errores es muy poco probable que suceda. A ver, contéstame algo. Lo que no es lógico... ¿Qué entiendes por error? Lo que se supone o que ellos hacen pensar que es un error de, ay, se nos pasó el recorte. No, eso es... No, yo me eso es refiero medirle al el agua a los político. tamales. No lo sé. A ver, esto es bien sencillo. Yo le puse, esto es mi responsabilidad, yo le puse la palabra, utilicé la palabra error, el calificativo de error, porque quien en su pinche sano juicio le propone una disminución al presupuesto de las universidades públicas. A sabiendas, y en este caso peor que nunca, a sabiendas de que la ahora presidenta fue parte del comité de huelga. Del comité estudiantil ¿Y qué es lo que y qué pedían? Más recursos para la universidad. Claro. Pero de pronto ahí tengo un tuit buenísimo al respecto. El cobro de cuotas. Un día despierto y ordeno un 14% hacia abajo, ¿no? Fue un error de corte político porque otra vez la sociedad se levantó la voz, porque nuevamente hubo inestabilidad en la UNAM. Es una metida de pata, por eso le pongo ese calificativo. ¿Para qué te metes? ¿Para qué le pegas al avispero? Yo creo que, como muchas otras cosas en la negociación política, es la vieja teoría del arquero, de apuntar arriba para pegar abajo. A mí me parece que este tipo de errores, y lo entrecomillo, no pueden ser tales en gente de tal experiencia y demás de la Secretaría de Hacienda. Me parece que es... Pero la metodología no está mal. Permíteme terminar. Me parece que es un error calculado para ver cuál es la reacción que se suscita. Y en esa reacción que se suscita, solamente hay dos tipos de reacciones. Es decir, honest mistake, es un error, es noble, honesto, noble, una metidilla de pata. O la otra es no pensamos que le iban a notar. Empezar a ser suspicaces y decir, caray, ¿qué están escondiendo dentro del presupuesto que lanzaron esto como una bola de estambre para que nos entretuviéramos y no tomáramos a profundidad el desarrollo? ¿Me estás viendo con cara de eres un conspiranoico? No, es que bueno, sí lo eres. Pero tienes razón, porque esto no es otra cosa sino la teoría de incendiar la casa para que no vean lo que estoy escondiendo. Ajá. Claro, pero sí. A ver, ¿qué fue lo que hizo Hacienda? Inmediatamente, en cuanto la cosa tronó. Se tardó unas 4 horitas, ¿no? O sea, en 4 horas sacan un comunicado, pero ¿qué dice el comunicado? Ay, perdón. Ajá. En vez de hacer lo que utilizar cualquiera de los argumentos que acabas de poner sobre la mesa, ¿no? Amigos de Hacienda, escuchen Corruptópolis con más frecuencia. En vez de decir, bueno, nosotros consideramos que estos ajustes eran necesarios, pero entendemos el clamor. Me encanta, porque para lo que conviene, el pueblo. Exacto. Lo que el pueblo pide. Uy, ¿y por qué no dijo la presidenta lo mismo? A mí el pueblo, en su versión de los jóvenes estudiantes, a mí me dijo, chinga, pues órale, mano. Pero para eso no, entonces sí, Hacienda tiene que salir con un segundo comunicado. Cuando digo un segundo comunicado, pues que el primero fue el de en el mismo día. Un comunicado pendejo, tonto, sin bases. En vez de haber dicho, bueno, estos eran nuestros números, pero entendiendo el clamor popular, vamos a revisarlos nuevamente, ¿no? Porque ese es el ejercicio, ¿no? Sí. Yo propongo esto, pero no significa que me lo vayas a aprobar. O sea, pero tampoco propones algo que esté tan alejado de la realidad. Hay cosas que son hasta cierto grado intocables en el presupuesto. Yo solo sé que ahora me lo prueba y me lo sostiene. Una parte de ello es el poco margen de maniobra que se tiene en las cifras presupuestales, porque pues 60-70% del presupuesto ya está comprometido, que es el anexo de los gastos obligatorios. Otra parte es, por supuesto,
las universidades públicas. Ujú. Otra parte será, por supuesto, las becas y las transferencias directas a las personas que han sido beneficiadas. ¿Qué fue lo que decía? Entonces, eso ya no va a cambiar. exacto, Es la estructura del gobierno mismo. Eso ya no va a cambiar. Aquí quiero referirme a otro grave problema. El presupuesto se está presentando el 15 de noviembre Ujú. y el diputado Ricardo Monreal ya dijo que para el 13 de diciembre ya está aprobado todo. Ujú. Es decir, para el viernes 13 de diciembre ya está todo. En menos de un mes. Sin discusión. En menos de un mes. ¿Cómo puede ocurrir eso, Rogelio? Tú que le sabes tanto al tema legislativo. Pues solamente al proceso puede- legislativo. Pues yo creo que solamente eso puede ocurrir teniendo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública como casi como cuarto de al lado de negociación a la gente de Hacienda y moviendo todos los números dentro de las bases de datos de Hacienda. Solamente así y con una mayoría aplastante que es del partido en el gobierno, pueden salir las cosas. Ya se acabó o ya se acabaron los tiempos en donde el presupuesto se negociaba. Ahí está un libro interesantísimo, una investigación que hizo Luis Carlos Ugalde en Integralia, que se llama La negociación política del presupuesto, que pasa revista de todas estas partes y señala cómo se involucran los factores políticos o los factores reales de poder en la negociación del presupuesto y da cuenta de cómo durante el gobierno de Felipe Calderón sí hubo mucha negociación con Hacienda y se crearon unas bolsas de recursos que se distribuían de manera discrecional, que es los famosos recursos que estaban en el ramo 23, que México Evalúa tiene una investigación estupenda al respecto, que se llama la Caja Negra del Gasto. Ya pasamos esas épocas en donde a billetazos o a recursazos o asignaciones presupuestales lograbas hacer una negociación política. Ahora no lo necesitan porque el presupuesto ni siquiera requiere una mayoría calificada, es una mayoría simple. Y es atribución solamente de la Cámara de Diputados y lo tienen sin problema y tú alguno lo preguntabas, ¿no? la coalición gobernante. Tú hiciste la pregunta. Ajá. ¿Claudia irá a tener la aprobación de esto en Cámara? Yo hacía la pregunta de si verdaderamente... ¿Tendrá el power? Exacto. La respuesta es bien sencilla, Rogelio. Si este presupuesto está sobre la mesa, es porque cuenta con el aval de la presidencia y de Tabasco. El Palacio propone, Macuspana dispone. Sigue el expresidente, mostrando el músculo político. Ya dejen de descansar. Not yet, señor expresidente, not yet. Todavía hay mucho que darle a este país. No, a ver, yo creo que si este presupuesto ya fue presentado, es porque fue consensado. Y no vamos a obligar a nuestros brillantes legisladores a leer un documento tan técnico como lo es un presupuesto. No, nunca. ¿Qué se les va a decir? Como lo hizo el buen Adán. Nada más ahí fírmale. Ahí está, ya está llenado, ya está está con tu firma. Algún día, ahí le va una idea. Manda a hacer un facsímil, señor senador, de toda su bancada y ya se ahorra el pleito. Yo creo que en cuanto... Pues si ya votan a distancia. Si votan desde la Plaza de Toros, desde Madrid, Madre Santísima. Si esto está presentado, lo único que se necesita es girar las instrucciones correspondientes a la bancada, a las bancadas, perdóname, de Morena y sus aliades, y a otra cosa, mariposa. Y con eso va a quedar aprobado. Si ya después Monreal, dentro de esta necesidad de generar reflectores, quiere hablar de una reforma, ya esa será otra discusión. Ahora, una reforma de corte fiscal, híjole, se me hace que va a ser, va cuesta arriba, porque creo que hay muchos factores que van a estar delimitándola. Uno de estos, estas calificaciones de Moody's. Y fíjate, voy a aprovechar para tocar dos puntitos más. Porque lo bueno del reporte, eso no lo mencionó Hacienda. A ver, yo Dice, te digo... la susceptibilidad del sistema bancario
mexicano a los riesgos externos, pues es bajo. El país tiene un marco jurídico robusto y el sistema bancario al parecer es tan fuerte como las condiciones a las que está enfrentando, ¿no? Eso es un factor. Pero hay otro que creo que también se va a tener que tomar en cuenta para el siguiente presupuesto, para Sí. el verdadero primer presupuesto de la presidenta Sheinbaum, que tiene que ver sí o sí con la parte de la seguridad. Y esto otra vez está matizado por una declaración tras otra, lo dijimos en el capítulo pasado, aquí no hay terrorismo. Híjole, pues espérate nada más que el señor Trump, cosas que no dijimos en el capítulo pasado, porque acaban de ocurrir. Hay entrevistas, hubo una persona que va a ser parte de su gabinete de seguridad, el señor Trump, en un podcast del hijo de Trump dijo, sí, otra vez, sí, los cárteles mexicanos van a ser organizaciones terroristas y les vamos a dar hasta por abajo de las lenguas. Pero fíjate lo que dice Moody's respecto del apartado de consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza. La exposición de riesgo social de México está vinculado a los riesgos vinculados con la seguridad. Fíjate qué interesante esta parte. Por más de una década, la violencia está escalando y está afectando la seguridad física de muchos estados dentro del país. Y ahí se avientan una explicación, ¿no? México está enfrentando riesgos asociados adicionales en los últimos años. Es lo que nos está diciendo. Ahí es interesante porque la primera parte que mencionas, que es lo del marco macroeconómico, no es gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, los fundamentos macroeconómicos de la política fiscal y financiera mexicana se dieron durante los sexenios anteriores. Ha sido beneficiado tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como, por supuesto, el de Claudia Sheinbaum, de todo lo que ya se tenía. Y parte de esto también entra en los cambios que se tienen que dar dentro del paquete económico porque las variables macroeconómicas están demasiado optimistas. Ni México, es decir, no están considerando lo que tú señalas del triunfo de Donald Trump y de las políticas que Donald Trump vaya a implementar. Es decir, están esperando un crecimiento económico que está demasiado optimista, un precio en el tipo de cambio, un precio del dólar que está también muy por debajo de lo que está cerrando, y no están considerando cuáles van a ser, como lo señala el reporte de Moody's, las implicaciones mundiales, y acá me refiero a qué es lo que va a pasar con Ucrania o lo que va a pasar con China. Amanecimos con bombardeos de Ucrania. Exacto, en cómo esto se va a reflejar en precio de barril de petróleo o se va a reflejar en la perspectiva o no perspectiva de crecimiento económico. Es decir, hay muchas variables que se están desarrollando a lo largo de este mes, previo a la aprobación de paquete económico, que no sé cómo las vayan a aterrizar o las vayan a considerar. Y por lo tanto, como Moody's tampoco lo sabe, pues son señales de alerta y lo que tendría que decir es, oigan, tengan cuidado con esto, porque evidentemente si esto pasa, pues cambia todo el escenario para México y se vuelve un escenario de mayor riesgo. Y por volverse un escenario de mayor riesgo, yo necesito pedir un mayor retorno. Necesito hacer más caro el hacer negocios con alguien así. Mi riesgo es más alto. Y dicho sea de paso, hay muchas empresas que por estatutos, por bylaws, por estar cotizando en algunas de las más grandes bolsas del mundo, no pueden hacer negocios en países que tengan un grado o un riesgo de impago tan alto. Por eso hay los grados de calificación que tiene Moody's. Hay unos que te llevan a lo que se conoce como bonos basura. Y yo no puedo estar invirtiendo en países en donde no se me garantiza un mínimo de retorno. Y además, súmale, Rogelio, otra vez lo que dijimos en el capítulo pasado. What if el gobierno de Trump, día 1, cierra la frontera, deporta gente y designa a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras? No, no. Agárrate. Tenemos un escenario en el que quizá
no están considerándolo en la Secretaría de Hacienda porque el escenario que están mandando es sumamente optimista. Me encanta eso. No lo están tomando en cuenta. ¿Por qué no lo están tomando en cuenta? Porque son datos negativos y los datos negativos no son buenos para una narrativa populista. Déjame cerrar, Rogelio, de mi lado. ¿Sí? Déjame cerrar con el último párrafo de este reporte de Moody's. El perfil de riesgo de gobernanza de México tiene una puntuación de G3. El gobierno mexicano ha demostrado de manera consistente políticas fiscales y monetarias efectivas. Sin embargo, el reciente deterioro en el proceso de toma de decisiones ha resultado en políticas económicas que afectan negativamente las perspectivas de inversión y restringen la capacidad del gobierno para responder a los choques económicos. Pues ciertamente, quizá en lo que tendremos que estar atentos es en el desarrollo que vaya teniendo el paquete económico y cómo es que todo esto que hemos hablado lo puedan o no puedan considerar. La verdad, el margen de maniobra para cambiarle algo al presupuesto, al paquete económico es muy bajo y lo malo es que esto va a repercutir en un escenario que no se corresponde a la realidad y que va a generar quizá mayores problemas en el largo plazo. Mi querido Salvador Mejía, para poder seguirte como siguieron los discípulos al maestro. Por aquello de que conviertes el agua en vino. Exacto. Mi querido Roger, me pueden encontrar como @ESMejía, pero no solo en Twitter, sino también ya en Blue Sky, porque hubo una andanada de... ¿Están migrando a Blue Sky? Desde hace mucho tengo mi cuenta en Blue Sky, pero pues no la usaba. Pero me están empezando a seguir ya. Ya me pendejaron en Blue Sky, por cierto. Ay, cuando ponga bueno el cotorreo me avisas. Entiendo que fue una derivado del capítulo del lunes pasado, creo. No le entendí mucho al mensaje, pero bueno. Bueno, cuando se ponga bueno en Blue Sky, me avisas cómo estás en Blue Sky, en X, igual, @ESMG en todas las redes sociales. Ok, a mí me pueden encontrar como @RGR en X y Blue Sky. Me avisan cuando esté bueno el desmadre para caer.